Hola a todos. Bueno, vamos a seguir con lo que es eficiencia energética. Yo les voy a compartir pantalla y vamos a empezar con lo primero sobre este tema. Habíamos visto, si se acuerdan, eh, habíamos visto, perdón, todo lo que era eh, energía a través de energías alternativas, o sea, producir energía a través de esas energías alternativas. Lo último que vimos fue energía de biomasa. Y bueno, vamos a ver lo que es eficiencia energética. A ver, este concepto que está. Eh, a ver, ¿qué es lo que se define como eficiencia energética? Bueno, la eficiencia energética es una herramienta para lograr obtener lo mismo con menos. ¿Sí? Es decir, no se trata acá de perder calidad de vida. El ser humano está acostumbrado, y ya lo vimos en los primeros videos, que nuestra sociedad es una sociedad de la energía porque consumimos energía para todo lo que sea producir bienes y servicios para vivir. Somos demandantes de energía. Esa demanda de energía va a seguir estando porque nuestra matriz y como nosotros hacemos las cosas y los productos y servicios que necesitamos requieren de esa energía. Ahora bien, una cosa es utilizar la energía sin una lógica que tenga que ver con el ahorro o con el buen uso de esa energía, y otra es la de desperdiciarla abiertamente y hacerlo sin ningún tipo de miramientos. Básicamente eso es lo que pasó cuando empezamos a usar en forma intensiva energía de la revolución industrial en adelante. Por un largo tiempo nuestro consumo de energía fue incrementándose muy fuertemente, y por eso es que tenemos estos ratios que vimos en el primer video. No obstante, el concepto de energía, de eficiencia energética, eh, es usar menos energía para realizar el mismo trabajo. Eh, Normalmente cuando hablamos del uso eficiente de energía, hablamos de eficiencia energética. Ahora, eh, este concepto de eficiencia energética también está mutando a desempeño energético. ¿Por qué está mutando a desempeño energético? Pues en realidad la eficiencia es una parte de, de este camino, de tratar de hacer, como dice acá en el, en el enunciado más importante, los mismos bienes y servicios energéticos, pero con menos energía, ¿sí? Porque lo que se pretende también es tener la misma o mayor calidad de vida con menos contaminación, ¿sí? Y a un precio inferior, y alargando la vida de los recursos naturales que tenemos, incluso sin entrar en conflicto, digamos, de estos recursos y socialmente sin conflicto. ¿Okay? Entonces es un concepto un poco más grande, y ese concepto se lo define hoy como desempeño energético. ¿Sí? Bien, sigamos. Como sabemos, cuando hablamos de eficiencia energética, inicialmente, como les decía, un país cuando tenía crecimiento se asociaba directamente al consumo de energía. Si acá ustedes ven, desde 1969 hasta 2010 aproximadamente, este gráfico, y se ve claramente cómo el PBI subía y subía la demanda energética. Fíjense eh, que ese ratio o esa pendiente de subida ha empezado a cambiar, ¿sí? Ha empezado a cambiar, y la subida del PBI empieza a ser más importante que el consumo energético que ello arrastra. Empieza, ¿sí? Entonces, este concepto de, como dice acá en la cita principal, de incremento de la renta que lleva consigo un aumento de la energía per cápita, va cambiando
para indicar que se puede crecer económicamente sin crecer en el uso de los recursos energéticos. Cuando hablamos de los recursos energéticos, estamos hablando de los recursos que generan recursos energéticos que no sean eh, energías verdes, digamos. ¿Por qué? Porque el uso de energías verdes o energías limpias, eh, digamos, renovables, hace que uno pueda usar todo lo que quiera de energía eléctrica o energía el tipo de energía que querramos, y eso no afecta las condiciones medioambientales o afecta en forma mínima. ¿Qué quiero decir con esto? Que el uso del menor uso de la energía tiene que ver con tratar de disminuir la energía que son las energías contaminantes o los recursos naturales no renovables, ¿sí? Ese es uno de los conceptos. El otro, el de la eficiencia energética, es tratar de utilizar menos energía proporcional por unidad, por unidad, unidad de consumo, ¿sí? Bien, sigamos entonces. Bueno, acá vamos a ver lo que pasa en los países. Fíjense, este es un diagrama, si bien es viejo, pero marca un poco la tendencia de cómo algunos países tienen políticas diferentes que generan resultados diferentes. O fíjense un poco los gráficos y vamos a ver esto. Esto es millones de tera de energía, ¿sí? Por cada millón de PBI, ¿sí? Si se fijan, las escalas son totalmente diferentes de los países europeos con respecto a los países como China, India y Estados Unidos. Si se fijan, en todos los casos de estos países, como Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España, tienen un comportamiento bastante más bajo por millón de dólares o de euros de PBI con respecto a el mismo comportamiento de los países como China. Fíjese, China tiene una altísima consumo energético por millón de dólares de PBI. Bueno, Estados Unidos, India también. O sea, estos dos países en particular son altamente demandantes de energía para poder crecer. O para mantener su operación. Estados Unidos no queda muy lejos, al menos es más consumidor de energía que el resto de los países de Europa, y fíjense, básicamente, en el caso de China viene bajando, pero estabilizado en el orden de 0,6, ¿sí? millones de teras por millón de PBI. Y fíjense que los otros también, en realidad todos los países están con una tendencia hacia la baja en el consumo de energía por millón de PBI, que se condice con este gráfico, es decir, que la pendiente empieza a cambiar. Eso es porque se han optimizado mucho los equipos que se venden y las industrias son, digamos, en general, la tecnología ayuda a bajar el consumo energético, en general. No obstante, la diferencia de políticas gubernamentales de Europa con respecto al resto de los países, estos son países de altísimo consumo, ¿no? Y de altísima producción de bienes y servicios, China y Estados Unidos y India también. Entonces, fíjense en particular algunos países de Europa, como por ejemplo Alemania, cómo va bajando significativamente entre el 90 y el 2010, es decir, en 20 años, bajó del 0,16 al 0,10, ¿sí? O sea, por cada millón de PBI, bajó alrededor de un 60% el consumo que hacía en ese momento, en el 90,
con respecto al 2011. Eso es bien significativo, 60%, es una cifra importante. Fíjense, otros países han tenido comportamientos similares, como por ejemplo el Reino Unido de 0,14, ha bajado incluso más, 0,09, 0,0, cercano a 0,85. Hay otros países que han tenido un comportamiento distinto, han bajado, pero muy poco, correlativamente, como el caso de Italia. Y en el caso de España, ha tenido una curva que en los últimos años se ha decrecido, pero que más o menos el promedio sigue estando estanco, ¿sí? Un caso también de baja importante la tiene Francia, ¿no? Llegando a 0,12 aproximadamente a partir de un 0,14, ¿sí? Los países de mayor consumo proporcional, como China, también ha bajado de 1,2 a 0,6, o sea, prácticamente ha reducido a la mitad el consumo por millón de PBI. No obstante, sigue siendo alto. Por eso también es tan grande la diferencia de bajar. No obstante, en el caso de Estados Unidos, si se fijan, la política ha marcado la tendencia, ¿sí? Ustedes hoy saben que Estados Unidos o sea, no sé si conocen, pero Estados Unidos se ha opuesto en su momento al protocolo de Kioto, que era un protocolo de compensación entre países productores de renovables, o sea, de bosques, se los iba a compensar la generación de oxígeno con el gasto de carbono que producían estos países, y iba a haber una transferencia de manera de propender en el protocolo, de propender hacia la generación de árboles, plantaciones, dejar lugares para el medio ambiente. Eso fue literalmente boicoteado por China y por Estados Unidos, porque significaban un costo muy alto, ya que son predadores, básicamente. O sea, no estoy hablando ni bien ni mal, digo, comparativamente el consumo de energía que tienen es muy importante y los hace dependientes energéticamente, pero también con una política particular. Esa política se ve en Estados Unidos bien clara, de que no ha tenido una clara visión hacia la reducción de la energía, ¿sí? Fíjense, esto que lo reflejo, lo veamos con Europa. En Europa, en el caso de Europa, el bloque de la Comunidad Económica Europea tiene objetivos claros de eficiencia energética y de energía. Fíjense, los objetivos del 2020 era, con respecto a 1990, era reducir el 20% de las emisiones, ¿sí? Y aplicar el 20% de energía renovable. No por nada que ustedes ven esos gráficos que tienen ellos de reducción, ¿sí? Y también dentro de estos objetivos está el 20% de mejora en la eficiencia energética. Es decir, de los tres pilares, uno es evitar las emisiones, o reducirlas, mejor dicho, el otro es usar energías limpias, y el otro es mejorar la eficiencia de la aplicación de la energía, ¿sí? Fíjense que para el 2030 están planteando hacer un 40% de reducción de las emisiones y un 27% de aplicación de la energía, o sea, subir 7% en solo 10 años, es un montón, y llegar al 30% de mejora de eficiencia energética, ¿sí? Y a futuro, en el 2050, fíjense los objetivos que tienen a larguísimo plazo estos países, que la verdad son un ejemplo en lo que es el manejo eficiente de los recursos, llegar al 85 al 90% de la reducción de emisiones de 1990, o sea, aún creciendo, cosa que es un excelente ejemplo para ver que sí es posible crecer, ya lo vamos a ver en otra filmina, es posible crecer y no necesariamente por ello emitir más o degradar o usar más energía, ¿sí? Veamos un caso particular, como es el caso de Alemania.
Fíjense este gráfico que se muestra acá, donde está la eficiencia energética, la generación de potencia útil y el consumo de energía primario. Para que nos entendamos, consumo de energía primario es el consumo en la generación de energía, pero energía primaria. Cuando se habla de energía primaria son combustibles fósiles, ¿sí? O combustibles, sí, básicamente fósiles, o carbón, por ejemplo, que es también fósil, ¿no? Eh, Cuando hablamos de generación de potencia útil, es toda la generación que ha habido, acá es todo el consumo de fósil, digamos, que hubo para producir esta energía, de lo cual, digamos, una parte de esa energía es energía para esto, y otra parte son las energías limpias, ¿sí? Entonces, la generación de potencia útil es básicamente cuánto ha demandado o cuánta cantidad de energía se ha consumido para generar eh, energía para el uso, para generar el movimiento del país. Y por otro lado, cómo ha ido progresando la eficiencia energética en este país. Para que nos tengamos en cuenta, Alemania fue prácticamente el primero, la punta de lanza, en lo que es la norma ISO 50001. De hecho, si ustedes se fijan en los infogramas, si los quieren buscar, yo no lo puse acá, pero Alemania marcha a la cabeza en la cantidad de empresas que tienen ISO 50000. ¿Sí? Ha tenido una política concreta, incluso con beneficios fiscales, para que las empresas empiecen a trabajar sobre el tema de la energía. De hecho, no solo se ha quedado con eso, sino que la GTF, que es la agencia alemana, ha hecho y sigue haciendo convenios con otros países para enseñarles a trabajar con la ISO 50000. De hecho, en el caso de, por ejemplo, es notorio el desembargo que ha tenido la GTF, que es la agencia, GTZ, perdón, no es GTF, GTZ, en México, por ejemplo, que ha desarrollado redes de eficiencia energética entre muchas empresas, varios nodos, alrededor de 12. En Argentina también se ha expandido la agencia mexicana y la agencia alemana, han hecho un convenio hace unos 3 años con la Secretaría de Energía de la Nación, acá en Argentina, y se largó la primera red de eficiencia energética. De hecho, yo participé de la primera red, con la empresa que estaba en ese momento, que eran básicamente redes, se hacen redes de empresas, de 12 más o menos empresas, donde hay gente que le enseña a las empresas cómo aplicar un sistema de gestión de la energía, y a su vez se va como haciendo presentaciones o llevándola a poder cumplimentar la norma ISO 50000. ¿Sí? Los avances, entonces, los avances que se han generado en cabeza Alemania, el segundo, después de Alemania, aunque ustedes no lo crean, es China, en cantidad de empresas que están haciendo ISO 50000. Después viene Francia y otros más. Pero, ¿qué quiero decir con esto? No es casualidad que Alemania tenga ese comportamiento. Si ustedes, eh, si ustedes ven este otro gráfico, que no es muy visible, pero marca claramente que la economía creció de Alemania. Acá tenemos esta columnita, es cómo ha crecido el PBI de Alemania, ¿sí? Y este es cómo ha crecido, en realidad ha decrecido, el consumo energético. Fíjense, de 14.000 a 13.500, ¿sí? Y el país ha crecido de 1958 a 2000, perdón, 3.226, de 261, 63, perdón. O sea, ha tenido entre el 99 y el 2017 un incremento en su PBI en forma casi constante en miles de millones de euros, y sin embargo
su consumo energético, en general, estoy hablando de energía eléctrica y gas o energía térmica, ha ido decreciendo. Eso no es menor. Y esto es este país marca como un ejemplo a seguir, porque ha implementado normas, porque ha propendido desde el gobierno a que se baje el consumo energético. Es más, para que ustedes tengan una idea, aquellos sectores, por ejemplo, como campesinos, por ejemplo, que tienen unidades económicas débiles, es decir, débiles me refiero a que tienen unidades económicas que no son sustentables en el tiempo, lo que les han ido haciendo es que, por ejemplo, instalaran molinos eólicos, no se los subvencionan, les hacen créditos bastante blandos, y con ese molino después que pongan otra cosa, pero que todo direccionado hacia la parte de eficiencia energética o energías limpias, ¿sí? Es muy notorio ver cuando uno viaja a Alemania, no sé si han tenido la oportunidad de viajar, ver muchísimos paneles solares a lo largo. Por ejemplo, yo estaba viajando por tren, y muchísimos paneles solares en lugares hasta pequeños, porque está propendiendo el Estado a que la gente autogenere arriba de las casas. Entonces, eso es una política de Estado. Esa política de Estado es la que hace que esto baje, ¿sí? Ni más ni menos. Y es un país que está creciendo, un país sano, y que puede hoy mantener un nivel de ahorro energético. Y bueno, ese es el concepto, y por eso se lo estoy mostrando, para que ustedes entiendan que ese concepto se puede aplicar, no es inaplicable, ¿no? Bien, a ver, veamos cómo estamos nosotros en eficiencia energética y todas estas cuestiones. En realidad, estamos, digamos, no del todo saludables. Veamos un poquito. Estos son datos del 2015, no son actualizados, pero no ha variado demasiado. Fíjense, nuestra matriz energética, acá tenemos gas, petróleo, carbón, energía hidroeléctrica, energía nuclear y energías limpias, ¿sí? Si nosotros nos fijamos, prácticamente el 85% de nuestra torta serían combustibles fósiles. Estamos hablando de 86%, 1% de carbón, muy poco. Nosotros no producimos carbón, el carbón nuestro es de muy mala calidad, o de mala calidad al menos, y no lo producimos, y en buena hora que no lo hagamos porque es muy contaminante. Acá tenemos combustible, ¿sí? Y acá tenemos gas. O sea, nuestra matriz es gasífera, casi por excelencia. O sea, nosotros producimos energía en general. Cuando estamos hablando de energía, hablamos de energía en general, que no necesariamente es energía eléctrica, puede ser energía térmica, ¿no? Y tenemos un 5% de energía hidráulica, un 3% de energía nuclear y un 4% aproximadamente de energías limpias, ¿sí? Que puede ser solar, eólica, biomasa, etc. El planteo que se había hecho originalmente, básicamente esto es del gobierno anterior, era llegar al 2025 con pasar del 86% a aproximadamente el 80% de combustibles fósiles, 80-81, o sea, bajar 5 puntos en el 2025 y usar más o menos la misma cantidad de porcentaje de energía eólica, subir un poco la energía nuclear con la nueva tucha, y básicamente tratar de lograr un 10% de energías limpias, ¿sí? Básicamente, nosotros en los últimos 15, 18 años no hicimos mucho, por no decir no hicimos nada, para tratar de cambiar nuestra matriz energética. Nuestra matriz energética siempre fue de combustibles fósiles. Todos los generadores que se instalaron hace 10 o 15 años han sido todos de combustión y no otro tipo de generadores. Recién hace 3 o 4 años se empezaron con una nueva ley que se sacó sobre
energías renovables, se empezó a propender hacia el uso de sistemas de generación limpia, pero hoy, si ustedes se fijan, tenemos teníamos hace un año atrás 678 megawatts de energía limpia, que lo que es nada. Fíjense, Uruguay tiene 1700, o sea, largamente nos duplica, ¿sí? Y es el 44 de su matriz energética Uruguay. O sea, Uruguay no tiene combustibles fósiles, entonces ha apelado a energías limpias. Chile tiene el 17%, que es bastante bueno, utiliza energía eólica porque tiene, por el tema de la cordillera, vientos fuertes, y Brasil también tiene 28.000 megawatts, que es el 18%. ¿Sí? O sea, fíjense la diferencia que estamos. Nosotros no estamos bien, al menos no estamos saludables, nuestra matriz energética es cara, porque la energía, bueno, ahora en este momento la energía es barata por el tema de la crisis económica, pero ha llegado a tener, hoy el barril está a $43, ¿sí? El barril de petróleo, pero en su momento estuvo a más de 120. En ese momento nuestra situación se pone muy difícil porque esta matriz, sostener esta matriz es bastante cara, ¿sí? Bien, acá un poco marca pasar de 132 tera a 192, ¿sí? En energía eléctrica básicamente, y hacer algo de eficiencia, hacer un 2,1 de eficiencia. Ese era el objetivo que tenía la Secretaría de Energía en el gobierno anterior, que me parecía, al menos había una tendencia, en el gobierno anterior, no conozco la de este gobierno, pero en el gobierno anterior había una tendencia clara hacia intentar reducir las emisiones y reducir eh, lo que sea la energía a partir de combustibles fósiles, ¿sí? Si ustedes se fijan, la matriz eléctrica, que es donde estaba enfocada la política en su momento, y las generaciones eólicas y eléctricas, pasaba de un 2% de energías limpias a un 20% en el 2025, ¿no? Estamos hablando de 10 años después del 2015. A ver, si bien hay contratos para llegar hasta el 8%, por lo menos, hoy estamos en el 4 y algo, ¿sí? De hecho, es lo que se aplica en las facturas bueno, tendríamos que hablar acerca de la política que se está haciendo, pero hay una ley que indica de que a partir de un cierto tiempo, que era el año pasado, aquellas personas, o sea, aquellas empresas que que consumieran, tenían que tener una cuota de energía limpia. Esa cuota de energía limpia, que era el 2 al 4% de energía limpia, perdón, hasta el 8%, sería el 8% de energía limpia. Aquel que no lo pudiera hacer, porque no lo puede autogenerar o cogenerar, tenía que comprarla. En realidad se la compra a Camesa, que es la gran distribuidora de energía. Y Camesa a su vez se las compra a estas estaciones que generan energía. El tema es que hoy no están cumpliendo, no llegamos a generar el 8%, con lo cual solamente esa sobretasa, se aplica una sobretasa a las empresas, esa sobretasa está en el orden del 4%, ¿sí? O sea, es sobre el 4% de la energía que se aplica porque es lo único que están entregando. Entonces ya esta matriz que estábamos con esta proyección no se está cumpliendo, ¿no? Y ha habido algunos cambios de políticas que ustedes pueden haber leído en los diarios si les ha interesado, donde hay hay un poco de cambio hacia mantener el sistema y la matriz energética como está, y no se ha, digamos, mantenido esta política que se empezó en el gobierno pasado, lo cual a mí me parece desacertado desde este punto de vista, ¿no? De las energías alternativas, porque considero que, como hizo Alemania, esto de propender es una buena política de Estado. Bueno, básicamente este era el perfil de energía eléctrica, es
llegar al 20% de la demanda y de qué forma lo iban a hacer, ¿sí? Para tratar de partiendo de aquí, de 0,8, pasar a 10 gigawatts, ¿sí? O sea, de 3 gigawatts pasar a 10 en 2025. Ese era el planteo original de la Secretaría de Energía. La verdad que, digamos, se había movido bastante, había muchas empresas que estaban en esto. Hoy todavía hay muchas empresas que estamos en esto, de la eficiencia energética, porque, a ver, lo que propende a instalar estos sistemas es precisamente que son autofinanciables, se financia solo por los ahorros que se hacen. Entonces, esta tendencia va a seguir, pese a que a lo mejor la matriz energética no sigue en el camino de tratar de emitir menos, pero sí las empresas, por una cuestión de económica, van a intentar hacerlo, a menos que cambie y se subsidie mucho más la energía. En ese caso se pierde el incentivo y los proyectos de eficiencia energética no se hacen, ¿no? Eso está claro. Eso, a ver, las empresas trabajan por utilidades. Si ustedes no se dan las condiciones y si la energía es barata, evidentemente los repagos de las inversiones se van a hacer más prolongados y eso hace que ciertos repagos no se puedan ejecutar. Eso es, digamos, básico, ¿no? Bien. ¿Qué es la norma? Estuvimos hablando de la norma un poco. ¿Qué es la norma ISO 50000? Bueno, la norma ISO 50000 no es otra cosa más que una norma basada en el ciclo PDCA. Se planifica, se hace, se verifica y se vuelve a tomar datos como para poder para actuar, ¿no? Actuar cambiando la realidad en función de los resultados que tuvimos. Básicamente, en este gráfico se puede ver cómo es el proceso de la norma, básicamente, para que nos entendamos. El primer paso y el puntapié inicial es tener una política que define la empresa. Esto es para cualquier tipo de empresa, incluso para organismos públicos también pueden aplicar esta norma. Esta es una norma simple, no es complicada de aplicar tampoco, pero bueno, tiene un enfoque en la energía que yo diría que es la única o casi la única norma que se autofinancia. Ese es el concepto que es poderoso. Y no necesita a ustedes validarla, es decir, certificar la norma para hacerla y ejercerla, ¿sí? En donde yo estoy trabajando, nosotros no estamos certificados, sin embargo aplicamos la norma y hacemos gestión de la energía. Y la gestión de la energía nos está dando resultados. Y sin embargo no necesariamente tenés que tener el papelito de que estás con la norma ISO 50001, ¿sí? Pero bueno, en algunos casos también se lo hace por una cuestión de política, o una cuestión de marketing, o una cuestión de querer estar con todas, asegurarse de que el sistema de gestión, porque eso es lo que tiene una auditoría, ¿no? Las auditorías lo que hacen es asegurar o propender a que el sistema se autogestione, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los objetivos? Básicamente ayudar a la organización a hacer el uso de el mejor uso de sus activos que consumen energía, proveer buenas prácticas o mejores prácticas de utilización de la energía, reducir las emisiones y permitir que esta norma esté integrada al resto de los sistemas. O sea, si ustedes tienen ISO 9000, esta norma no difiere demasiado de la ISO 9000 o de la ISO 14000, es un complemento, con lo cual no es difícil integrarla dentro del sistema de gestión de una empresa. A ver, las ventajas son generar el conocimiento de dónde se consume realmente la energía y cuál es la potencial de ahorro, ¿sí? Y para implementar medidas de mejora, y esas medidas de mejora poder documentarlas, es decir, si mejoró o no mejoró, porque ese también es otro problema. Cuando no se tiene un sistema de gestión, el problema básico es que uno hace medidas de gestión y esas medidas de gestión no necesariamente se condicen con el resultado y no hay forma de medirla. Y ya vamos a ver por qué.
pero no hay forma de medirla claramente. Entonces, al no haber forma de medir claramente, se comete el error de pensar de que se hizo la mejora, ¿sí? Ya lo vamos a ver, voy a intentar explicarle un poco esto para que se entienda mejor, ¿sí? ¿Para qué son aplicables? Para todo tipo de industrias, de empresas que producen bienes, edificios, centros comerciales, aeropuertos. La verdad, la norma es bastante amplia, incluso podrían hacer gestión de energía en sus propias casas, si quisieran, ¿sí? Bien, una de las cosas que yo les dije es que el sistema de gestión de la energía del ISO 50001 tiene la ventaja de que se autofinancia. ¿Por qué se autofinancia? Si ustedes ven esta curva, que se presentan en la mayoría de los seminarios de ISO 50000, es precisamente que desde el momento en que se empieza a trabajar en energía, al cabo de 3 años se dice que aproximadamente se puede reducir, sin temor a mucho equivocarse, un 25% de la energía, del costo energético. Es decir, el costo por lo que se establezca, el costo por unidad producida, por kilogramo producido, por tonelada, lo que sea. Se puede bajar hasta el 25%. Y créanme que eso es cierto. Sobre todo el primer año, en la primera parte, en esta parte, porque lo que hace al revisar, uno se da cuenta de los errores que está cometiendo por no tener el foco en eso. A ver, yo le voy a contar un ejemplo de una empresa que yo trabajé, donde implementamos un sistema de gestión de la energía, y cuando implementamos el sistema de gestión de energía, lo primero es hacer un diagnóstico energético. Ya lo vamos a ver más adelante. Cuando hicimos el diagnóstico energético, en realidad, no necesariamente por el diagnóstico energético, cuando empezamos a mirar y a poner un poco más el foco, nos dimos cuenta que estábamos usando, en ese momento, un horno de fusión, un horno, había 3 hornos, y empezamos a hacer números y vimos que con 2 podíamos trabajar. Eso, hornos que producen o que funden metales son de alto consumo energético, ¿no? Nosotros, haciendo algunos arreglos, logramos bajar uno de los hornos, nos ahorramos el 25% de la energía, en una sola medida, y fue de gestión. No pusimos un peso, y nos ahorramos el 25%, escucharon, ¿no? El 25% de la energía total de la planta por tonelada producida. ¿Por qué? Porque no lo usábamos, porque no teníamos en cuenta el consumo. Al no tener evaluado ese factor, uno no se da cuenta. No se da cuenta, que ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo no te das cuenta? No te das cuenta, porque estás tratando de producir, viendo cómo hacerlo, pero no estás teniendo el foco real en dónde podés evitar consumir. Bueno, si los digo como comento, pero 25% no es poca cosa, estamos hablando de facturas importantes, y bueno, eso fue un golazo, golazo. Bien, entonces, en el primer momento, ¿sí? Nosotros tenemos haciendo gestión, básicamente, y esa es la ventaja que tiene. Como haces gestión, cuando hablamos de gestión es, revisás si estás haciendo bien, si estás operando bien o mal, intentás gestionar de que, por ejemplo, desde lo más sencillo, que la gente apague la luz, que es una gestión, nada más, hasta que un equipo que se queda prendido se apague, o que se haga un automatismo muy pequeño para que se use solamente cuando se necesita. Bueno, con esas primeras medidas se puede hacer un muy buen ahorro de energía. Después vienen aplicar mejoras, ¿sí? Y después se pueden hacer otras mejoras más, o sea, va por ciclos de mejora, o sea, uno presenta un paquete de proyectos, esos proyectos tienen una rentabilidad, se aplican los más importantes, hacen una baja en el consumo, y después hacen otra baja más adicional, y así va generando, o sea, y créanme que en una empresa medianamente grande, las oportunidades, hay muchísimas oportunidades de bajar
costo energético. Yo les voy a plantear algunas, así una visión de algunas, pero la verdad las oportunidades son bastante grandes, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una cosa, voy a dejar de compartir, vamos a cortar acá el video, pues ya se está haciendo muy tarde, y el próximo video ya empezamos a meternos más en el tema de eficiencia energética. Bueno, entonces nos vemos en el próximo video. Hasta luego.